Bueno, buenos días con cada uno de ustedes. Agradecer nuevamente al Club de Abogados por la invitación sobre el tema de supervisión ambiental. Vamos a tener 2 días de capacitación al respecto. Como yo he mencionado, mi perfil está orientado a todo lo que es derecho ambiental y cambio climático. Y el tema de supervisión ambiental es un tema muy importante. Sin embargo, es necesario conocer algunos conceptos previos para saber de dónde inicia todo el tema de supervisión ambiental. Es por eso que la insistencia de que la primera sesión verse sobre algunos conceptos básicos, conceptos previos, de qué es lo que trata nuestra legislación ambiental y en qué momento se enfoca la supervisión ambiental. Podría decir que a partir del año 1972, con la Conferencia de Estocolmo, es que se empieza a dar todo este proceso de internalización del derecho ambiental con la finalidad de poder encontrar respuestas a este binomio del hombre con la naturaleza y las interacciones que presenten el hombre y la naturaleza, así como los temas de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Algunos de los ejes temáticos que hemos tratado de colocar en esta primera sesión son los conceptos previos, por ejemplo, qué es ambiente, qué se entiende por impacto ambiental, qué se entiende por un instrumento de gestión ambiental. Este tema muy importante de lo que es un instrumento de gestión ambiental, porque de ahí van a derivar una serie de obligaciones ambientales, no solamente de la normativa, sino de aquellos compromisos que asumen los titulares de los proyectos de inversión, ya sea que inicien operaciones o que se encuentren desarrollándolas. Como segundo ítem, el tema del derecho ambiental. ¿Qué es el derecho ambiental? ¿Cuál es su objeto? ¿En qué recae la importancia? ¿De qué se encarga? Si realmente es tan transversal como se enfoca, ¿no? De tal manera que permita interactuar con otras ramas del derecho. Así tenemos, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, inclusive el derecho civil en temas de responsabilidad civil, como ustedes habrán podido apreciar en muchos casos. También otro ítem que he considerado importante es la legislación ambiental. Yo les mencionaba la Conferencia de Estocolmo del año 72, que es el eje de donde nace todo el desarrollo del derecho ambiental y cómo esta normativa, estos tratados o declaraciones que aparentemente son soft law o derecho blando, van incorporándose en las legislaciones a nivel internacional. Gran parte de nuestra legislación nacional, especialmente la Ley General Ambiental, está enfocada en los principios que se diseñaron o que se han ido construyendo con el tiempo sobre el derecho ambiental. Y la casuística, que he elegido 3 casos bien definidos, cada uno en diferentes perfiles, uno a nivel constitucional, administrativo y penal. Y ustedes puedan también darse cuenta que un tema deriva de otro. Es un poco la idea de esta primera sesión. Entonces, bien, ¿cuál es uno de los primeros conceptos que es necesario saber o hacia dónde tenemos que apuntar para conocer sobre el derecho ambiental? El primer cuestionamiento es un cuestionamiento de tipo ético y también al mismo tiempo de manera científica. ¿Cuál es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Es acaso el hombre el responsable de la crisis ecológica? ¿De dónde se origina la crisis ecológica? Y como ustedes también podrán ver, del origen de la crisis ecológica se van a dar una serie de teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de Malthus y la escasez de recursos, la teoría de la Gaia de James Lovelock y la teoría de la geopolítica del hambre de Josué de Castro. Cada uno con un perfil diferente aparentemente, pero se encuentran directamente relacionados no solo con el binomio hombre-naturaleza, sino en qué medida el hombre es responsable de la custodia de la naturaleza. Entonces, empecemos con la teoría de Malthus, ¿no? En el año 70, en 1700, perdón, la idea de Malthus estaba enfocada al tema demográfico. Para él había una relación directa entre lo demográfico y el crecimiento económico y a su vez cómo los recursos naturales iban a originar una escasez. De esta manera, Malthus lo que buscaba era sintetizar las ideas demográficas entre población y economía. Él decía, literalmente, en su ensayo sobre el principio de la población, que los recursos
crece en una progresión aritmética. Sin embargo, la población crece en una progresión geométrica. Entonces, tendríamos más población y menos recursos. De esta manera, para Malthus, el problema era la reproducción humana. Y en este sentido, si los alimentos se incrementaban en una progresión aritmética y teníamos una alta tasa demográfica, iba a ser muy difícil que los recursos naturales alcanzasen para todos y se originarían afectaciones tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel de salud y, por qué no decirlo, a nivel del ambiente. Para Malthus, una de las consecuencias más graves de la escasez de recursos sería el origen del hambre y de diferentes problemas relacionados con la enfermedad, ¿no? Un agotamiento de recursos, enfermedades y el problema del hambre se agudizaría, según desde la óptica de Malthus. Entonces, hay una relación demografía y crecimiento económico en función de este desbalance y falta de equilibrio entre la reproducción humana y la generación de los recursos. Por su parte, un poco más nuevo, James Lovelock, también un científico, habló sobre y planteó sobre la teoría de la Gaia. ¿Qué significa la Gaia? ¿No? Para James Lovelock, la Tierra no es una simple piedra, no es un simple planeta, sino que todos, incluyendo los seres humanos, somos parte de un superorganismo. Lovelock definió a Gaia como una ciudad compleja que implica la biosfera, los océanos, el suelo, la atmósfera y la Tierra, y también nos incluye a nosotros dentro de un sistema que procura mantener un determinado equilibrio. Es necesario hablar sobre James Lovelock y la teoría de la Gaia, porque a partir de esta teoría, según plantea el doctor Zaffaroni, es que se empiezan a generar o a cuestionar de un tiempo para acá, y es un tema muy actual, si la Tierra es un superorganismo y nosotros somos parte de ese superorganismo, la Tierra es algo vivo, ¿no? ¿Por qué no personificarla y asignarle derechos? Y es sobre la base de esta teoría y sobre la base de las cosmovisiones a nivel de nuestras poblaciones indígenas y nativas que nace esta tendencia o paradigma sobre los derechos de la naturaleza. Zaffaroni ha dicho que Lovelock da pie para lo que nosotros actualmente hablamos sobre los derechos de la naturaleza. Habrán podido escuchar acerca de la Constitución de Ecuador, que es calificada por algunos especialistas como una constitución bastante nueva, innovadora, por haber incorporado esta personificación de la naturaleza. Han seguido el mismo camino, Bolivia, Chile quiso hacer lo mismo a través de esta reunión que tuvieron, esta nueva constitución que estaban promulgando. Nosotros, a nivel de Perú, hay algunos atisbos sobre los derechos de la naturaleza, pero a la corta de la larga son paradigmas que se van creando y se van construyendo con el tiempo, que son cuestionables, desde mi perspectiva es cuestionable, pero que de alguna u otra manera están orientados a buscar nuevas alternativas de protección a favor del planeta. Por su parte, Josué de Castro versa su teoría sobre la geopolítica del hombre. ¿Qué significa esto? Su enfoque está en cuanto al tema de políticas públicas y la reducción de las desigualdades sociales y económicas. De esta manera, el principal problema entre la relación del hombre y la naturaleza es un problema bioético. Cuando hablamos de ambiente, para Josué de Castro, estamos hablando de bienes colectivos. Entonces, a partir de ellos se generan una serie de dilemas, ¿no?, entre este binomio economía y medio ambiente, este problema bioético. Entonces, Josué de Castro propone que debe existir una alianza concreta con el lado históricamente más frágil. Desde la óptica de Josué de Castro, la crisis ecológica es un problema de desigualdades sociales y económicas. De esta manera, para resolver algunos dilemas, tenemos que analizar cuál es el conflicto, por ejemplo, entre justicia y equidad, entre beneficios individuales y beneficios colectivos, entre individualismo y solidaridad, algo que se dice sobre el tema ambiental, que son derechos que vinculan a varias personas, son derechos colectivos. La omisión versus la participación, un derecho que actualmente también está siendo cuestionado
cuestionable en lo referido al acuerdo de Escazú que propone todo este armazón, este desarrollo de este armazón de derechos de acceso, ¿no? Y bueno, cambios superficiales y temporales versus transformaciones concretas y permanentes. Lo que también propone Josué de Castro es que las políticas públicas deben tener esa sostenibilidad en el tiempo y que deben concretarse. El gran problema en el tema ambiental es esta forma de realizar una serie de políticas, planes y programas que a la corta y a la larga no tienen una efectivización de la normativa ambiental. Entonces también en este seminario van a poder apreciar cuán importante es conocer los reglamentos de protección ambiental de los sectores, porque estos reglamentos van a marcar la pauta también en cuanto al proceso de supervisión ambiental, que es uno de los procesos que realizan las entidades de fiscalización ambiental, así como el OEF. Algunos resultados de esta crisis ecológica, basado en datos que nos brindan los organismos internacionales, son, por ejemplo, este consumo excesivo, ¿no? La tendencia a una economía basada en el usar y tirar, una cultura del descarte, por decirlo de esta manera. Como ejemplo, podemos colocar la generación de desechos a nivel regional. Esta es una data del Banco Mundial y cómo es que ha ido incrementándose esta generación de desechos en diferentes partes del mundo. Nosotros somos América Latina, son 231 millones de toneladas. Esta es una data del 2021-2022. Otro tema que me parece muy importante, que da lugar o es resultado de la crisis ecológica, es, por ejemplo, la contaminación que se origina sobre la base de la explotación desmedida de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. No podemos olvidar que el tema ambiental está interrelacionado con derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, de tal manera que, por ejemplo, esta explotación desmedida, según la data que puedo mostrarles, ha ocasionado muertes. Esta es una data del 2018 y miren el porcentaje de muertes que son atribuidas sobre la base de la polución de combustibles fósiles. Otro gran problema, que también es una consecuencia de la crisis ecológica, es la deforestación mundial. ¿Cómo es que de a pocos se ha ido deforestando gran parte de nuestra naturaleza? Bueno, desde 1990 al 2015 se esboza aproximadamente 129 millones de hectáreas que se han perdido, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo la crisis ecológica, sea la teoría que ustedes quisieran acoger, hay más teorías al respecto sobre el cuestionamiento de este binomio o el manejo de este binomio, origina de alguna manera este tipo de catástrofes que actualmente nos encontramos viviéndolas. Entonces, yo he tratado de colocar o agrupar cada una de estas teorías y lo positivo de estas teorías. La crisis ambiental tiene diferentes causas. La causa principal está en función de la actividad antropogénica. La actividad antropogénica, la actividad que realiza el hombre, da lugar a una serie de problemas, ¿no? El crecimiento industrial, los hábitos de consumo, la explotación demográfica. La cultura del descarte, por un lado, cuestionable también desde la perspectiva de Josué de Castro, el crecimiento industrial, también cuestionable desde la óptica de Josué de Castro, el tema de la distribución demográfica y la explosión demográfica, como diría Malthus, y con ello el aumento del consumo y de los niveles de emisión de contaminantes. Ante más consumo, mayor contaminación. Mayor contaminación, mayor afectación al derecho a la vida y a la salud de las personas. No solamente debemos enfocarnos, y no quiero caer esto en una visión eminentemente desde antropocentrista, sino que la protección de la naturaleza es importante, pero también debemos considerar que las consecuencias
de una mala protección de la naturaleza, las vamos a vivir cada uno de nosotros. Es más, ya la estamos viviendo. La aceleración, por ejemplo, en temas de cambio climático, la aceleración de los fenómenos meteorológicos es producto del cambio climático. Existe una aceleración. Si bien es cierto, los escépticos dicen, esto siempre ha ocurrido, esto es algo cíclico, sí, pero de lo que estamos hablando es de la frecuencia y de la intensidad con la cual se aceleran estos fenómenos. Una de las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático es la acidificación de los océanos. ¿Y qué significa esto? Que el mar se calienta. Y cuando el mar se calienta, entonces se empiezan a elevar las temperaturas. Y hay cambios de estaciones, como ustedes habrán podido observar. O sea, aquí en Lima no hay invierno en estos momentos. Y bueno, hay temperaturas que van increciendo de a poco. Y son consecuencias que afectan a la salud de las personas y también afectan el tema económico, porque, claro, van a afectar las actividades que se realizaban durante una determinada época. Y con ello, al afectar la economía, también se afecta por ahí el derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria. Entonces, esto es una cadena de consecuencias. La crisis ecológica es una crisis a nivel global, pero acarrea una serie de consecuencias cuya responsabilidad principalmente es la actividad antropogénica. Cuando hablo de actividad antropogénica, hablo de lo que hace el hombre, ya sea a nivel del Estado, ya sea a nivel de la sociedad civil, ya sea a nivel de la empresa privada, ¿no? Porque cada uno tiene un rol. La sociedad civil para exigir que se cumplan los principios, para que se cumpla el derecho a un ambiente sano y equilibrado, la empresa en cuanto que el Estado le exija determinadas obligaciones sin que estas obligaciones ambientales sean apreciadas por el empresario como trabas burocráticas. Eso debe quedar muy claro. El Estado es un facilitador y también es el que tiene la función de poder supervisar, de evaluar, de fiscalizar y de supervisar. Ustedes habrán visto la aparatología ambiental que tenemos. Tenemos una serie de organismos ambientales y el cuestionamiento es si realmente la institucionalidad ambiental que tenemos en diferentes entes está funcionando, ¿no? Tenemos derramamientos de petróleo, de hidrocarburos, tenemos el caso de Ventanilla, de Repsol, tenemos el caso de la minería ilegal a gran escala, que de a poco esto se va convirtiendo en un delito transfronterizo. Tenemos tráfico de flora y fauna silvestre. Entonces creo que los problemas ambientales se nos están saliendo de las manos a pesar de toda la institucionalidad ambiental que nosotros tenemos. Hablar de temas ambientales, hablar de supervisión ambiental, es hablar de temas éticos, de temas de conciencia ambiental. Soy una convencida que más allá de lo jurídico, de lo técnico, de lo económico, el tema ético es crucial para poder entender el tema ambiental. Comprender que una acción del hombre, una falta de respeto a la naturaleza, puede generar o ocasionar una serie de consecuencias. Entonces, ¿cuál es la ciencia por excelencia que estudia estas relaciones, estas interacciones entre el hombre y la naturaleza? Es la ecología. Desde mi perspectiva, si no tomamos en consideración la ecología y que el tema ambiental y del derecho ambiental es interdisciplinario, no vamos a poder comprender qué es lo que nos van a pedir en una supervisión ambiental. La palabra interdisciplinario significa que yo como abogado tengo que acudir a otros especialistas que puedan ayudarme a entender. Fíjense ustedes, cuando uno trabaja en direcciones ambientales sectoriales de determinados ministerios, tienes que trabajar con otros profesionales que te van a ayudar a evaluar una solicitud de permiso ambiental, una autorización ambiental, una opinión técnica, o evaluar para poder generar un instrumento de gestión ambiental. Entonces, es muy importante que la ecología, que es el centro de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, esté presente en cada una de las decisiones que se toman. Si se entiende que la ecología es el estudio de los organismos vivos en su propia casa,
como diría Francisco, en su casa común, entonces el medio ambiente en el que habita es el medio ambiente en el que habita y en el que se desempeña con todas sus funciones vitales. Las interacciones del hombre en la naturaleza tienen que ver cómo también nos relacionamos con el ambiente, si lo respetamos o no, o si nos abstenemos a pesar de conocer sobre los impactos ambientales que se suscitan. Entonces, la ecología, desde una mirada integral, debiese ser el centro de la toma de decisiones o de los enfoques que se quisieran realizar para proteger la naturaleza. El ambiente, ¿qué es el ambiente? El ambiente, según el doctor Andaluz Bestever, es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales. Es decir, no podemos centrarnos solamente en que el ambiente es algo que solo compete, por ejemplo, a los biólogos o a los ingenieros. No, al conocer el ambiente también existen factores sociales. Ustedes también habrán podido ver en un proceso de evaluación ambiental o cuando tienen un EVAP, ¿no? y se quiere saber la categorización del instrumento de gestión ambiental, van a participar una serie de profesionales y van a analizar cada uno de estos componentes y cómo es que la actividad económica afecta o no al ambiente. Y en función de ello, categorizarán el instrumento de gestión ambiental que van a emitir, ¿no? Ya sea declaración de impacto ambiental, un programa de adecuación y manejo ambiental, un estudio de impacto ambiental detallado, en fin. Esto es algo cuestionable, ¿no? Siempre se dice, hablamos de ambiente o de medio ambiente. Al final de cuentas, el tema de ambiente, de lo que es el ambiente, parte de una confusión que se generó a partir del significado de environment. Environment en inglés significa ambiente, y cuando hubo una traducción lo tradujeron como medio ambiente, pero en realidad el ambiente es el centro y el medio es lo que rodea al ambiente. Pero es válido decir ambos, ambiente o medio ambiente. No es que medio ambiente significa la mitad del ambiente, sino que simboliza el entorno. Al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a revisar van a ser el ambiente, sus componentes y los recursos naturales que lo rodean, ¿no? Ambiente sano y equilibrado. ¿A qué se refiere esto? Esto ya ha sido un desarrollo que se ha realizado a nivel jurisprudencial cuando se trata de un ambiente sano, que no exista ningún tipo de contaminación, ¿no? Y equilibrado es que se mantenga esa armonía entre los componentes del ambiente. Entonces, a lo que quiero llegar con estos conceptos previos es que nos van a servir para poder determinar la supervisión ambiental. Otro concepto es el de los recursos naturales. Dentro de nuestra normativa, de nuestra amplia normativa en materia ambiental, existe una ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Al mismo tiempo, ustedes habrán podido observar que en la Constitución tenemos todo desarrollado una serie de artículos referidos a los recursos naturales, ¿no? Es más, el capítulo en la Constitución se denomina del ambiente y los recursos naturales, a partir del artículo 66. ¿Qué se entiende por recursos naturales? Se entiende aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. El término utilidad está directamente relacionado con el tema económico. Entonces, no podemos separar lo ambiental de lo económico, está directamente interconectado. Son elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer necesidades materiales o espirituales. Entonces, los recursos naturales, que tienen su propia normativa, sirven para satisfacer necesidades materiales o espirituales. Cuando se habla de necesidades espirituales, son estas cosmovisiones que se tienen para lo que también se utiliza, ¿no? El tema de la naturaleza, no solamente como un tema de distracción, sino como un tema de utilidad. Ustedes sabrán que existe, por ejemplo, el decreto ley 10.002, que promueve la utilización de los recursos energéticos renovables.
¿no? Cómo podemos nosotros generar energía a través del aire, ¿no? Energía eólica o paneles solares, ¿no? Energía solar o energía geotérmica, ¿no? A través de volcanes, ¿no? Para